ULL Conexión. Un programa del Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, producido para Onda Universal Tenerife. Te ofrecemos la agenda semanal de la universidad y un apartado de entrevistas. Presenta Luis Capote Pérez. Realiza Fran Díaz. Empezamos como siempre en ULL Conexión con nuestra sección de agenda, una selección de actividades de la Universidad de La Laguna, de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de La Laguna para, en este caso, la semana del 20 de enero de 2025. Y arrancamos con la Semana Matemática 2025 que comenzará el día 20 de enero a las 9 de la mañana y terminará el 24 a la 1:30 de la tarde. El objetivo central es divulgar las matemáticas entre el alumnado de secundaria y de bachillerato. Además, habrá un día dedicado al alumnado de primaria. El lugar, la sección de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Organizan el Aula Cultural de Matemática Divulgativa, la sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, Ciencia ULL y la Sociedad Canaria Luis Balbuena Castellano de Profesorado de Matemáticas. El 21 de enero arranca el curso de Introducción al Aprendizaje Servicio que se ha de prolongar hasta el 31 de enero. Se trata de una formación de carácter telemático que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo Insular de Tenerife dentro del programa Tenerife Joven y Educa. Se trata de una actividad organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. El 22 de enero, por su parte, arranca la 17ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica. El tema, trabajando en la precisión de los medicamentos. El lugar, el Espacio Cultural Caja Canarias. Organizan el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, el Gobierno de Canarias y el Campus Atlántico Tricontinental. El 23 de enero tendrá lugar el Seminario de Investigación Avanzada, Cambio Climático y Derecho del Trabajo. Seminario de 2 días intensivos que terminará el 24 a las 6 de la tarde. El lugar, la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho. Organiza el área de Derecho al Trabajo de la Seguridad Social, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia. Por su parte, el 24 de enero tendrá lugar la tercera Olimpiada de Informática de Santa Cruz de Tenerife, que se prolongará tendrá lugar entre las 2 y las 6 de la tarde de ese día 24. El lugar, el Centro de Cálculo de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Organiza la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. En cuanto a cursos de la Fundación General de la Universidad de La Laguna que tienen abierta matrícula para celebrarse en las semanas inmediatamente posteriores, podemos encontrar y debemos destacar adición a nuevas tecnologías, redes sociales y juegos telemáticos y apoyo psicológico en situaciones de emergencia. Estos son 2 cursos de la gran oferta que tiene la Fundación. Y terminamos comentando que Alumni ULL junto con la COE Tenerife convocan el primer premio Empresariado Excelente COE, que trata de premiar a personas que habiendo estudiado en la Universidad de La Laguna o bien tienen su propia empresa o forman parte de altos cargos directivos dentro de alguna entidad de estas características. Fecha límite para poder llevar a cabo esta presentación de candidaturas, 31 de enero de 2025. ¿Quiénes pueden hacerlo? La Junta Directiva de CEO de Tenerife, Alumni ULL o el equipo de dirección de la Universidad de La Laguna. Y con esto cerramos la agenda semanal y pasamos ahora a nuestra entrevista. Hoy tenemos otro programa dedicado a las aulas y cátedras culturales. Hoy vamos a hablar sobre una iniciativa de la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera. Concretamente vamos a hablar de Pedro contra viento y marea. Se trata de una actividad en la que colaboran la citada Cátedra Cultural de esta casa y el Ayuntamiento de la localidad Gomera de Vallehermoso. Para ello tenemos con nosotros al director de la Cátedra Cultural, Guadalberto Hernández. Guadalberto, muy buenos días y muchas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. Hola Luis, buenos días. Muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen para difundir las actividades culturales dentro de la universidad. Las actividades culturales en general creo que necesitan mucha difusión y cuanto más, mejor. Muchísimas gracias. Antes de empezar, para aquellas personas que estén conociendo por primera vez esta cátedra cultural, ¿qué es la Cátedra Cultural y quién es la persona que le da nombre?
Las cátedras culturales dentro de la universidad persiguen objetivos diferentes dependiendo normalmente de quien asume la dirección. Entonces, teniendo en cuenta la importancia del personaje a quien se le dedica, Pedro García Cabrera, un poeta, como tú dijiste, nacido en Vallehermoso, cuyo, en fin, las personas de Vallehermoso son conocidas como pantaneros o pantaneras, el gentilicio es ese calificativo. Desde el año 2019, que yo asumí la dirección de esta cátedra, me planteé que su objetivo debería estar en torno a la figura, a la vida y a la obra de este importante poeta canario. Hay muchísimas obras, muchísima literatura, muchísimos ensayos escritos sobre él. Hay estudiosos dentro y fuera de Canarias sobre este poeta. Y modestamente la cátedra desde el año 2019 está contribuyendo a difundir su vida y su obra. Bueno, y hay que decir que en el marco de esa actividad se han desarrollado diversos proyectos, por citar un ejemplo, aunque quizás sea feo teniendo en cuenta que es una colaboración de esta aula cultural. Tenemos el programa, el podcast Pedro, una rebeldía de silencios, que se puede encontrar en nuestro canal en iVoox y también en la página de la cátedra, en la que colaboramos ambas entidades. Se hace un repaso de la obra de Pedro García Cabrera, pero después de o en paralelo, ya que trae causa de una obra teatral homónima, pues tenemos Pedro contra viento y marea, donde entra a participar el Ayuntamiento de Vallehermoso. Guadalberto, cuéntanos en qué consiste esta actividad o este conjunto de actividades. Bien, lo primero que me quiero destacar es que todo esto es iniciativa de la cátedra, es propuesta de la cátedra, pero con el apoyo siempre incondicional y espectacularmente efectivo del Ayuntamiento de Vallehermoso, del Ayuntamiento del pueblo natal del poeta Pedro García Cabrera. Por lo tanto, cuando hablemos de Pedro, una rebeldía de silencio, que es el gran proyecto desarrollado y que todavía continúa a partir de 2021, como Pedro contra viento y marea, que es una serie de actividades, como tú has dicho, que se van a desarrollar en 2 semanas del verano del año 2025, pero que ya hemos comenzado a trabajar en ello. Yo les rogaría a los oyentes que colocaran en el mismo nivel de responsabilidad incluso a la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera y al Ayuntamiento de Vallehermoso. Entonces, Pedro contra viento y marea, para colocarnos en el momento más reciente, ¿no? El día 27 de junio del año actual, del año 2024, se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad de La Laguna y el ayuntamiento citado, el Ayuntamiento de Vallehermoso. El rector Francisco García y el alcalde Emiliano Coello firmaron un convenio dedicado exclusivamente al desarrollo del proyecto que se titula Pedro contra viento y marea y cuya imagen visual acabas tú de proyectar. El objetivo de este proyecto es utilizar 2 semanas de 2025, concretamente la última de junio y la primera de julio del próximo año, coincidiendo con la celebración de las fiestas lustrales del Ayuntamiento de Vallehermoso. Ahí para que todo eso se lleve a efecto, hemos comenzado a trabajar aproximadamente a final del año 2023, principios del 24, que llevó a la primera ejecución, vamos a decir, que es la firma del convenio. A partir de ahí, nos hemos puesto a trabajar una comisión de personas constituidas por Cecilia Domínguez Luis, que es Premio Canarias de Literatura, que conoció personalmente a Pedro, José Ramos Arteaga, que es
profesor de literatura de la Universidad de La Laguna, Nilo Palenzuela, que es un especialista en la obra de Pedro García Cabrera, Brian Morris, que es un profesor ya jubilado de la Universidad de California, que tuvo muchísima vinculación con la Universidad de La Laguna y que actúa también como asesor de este comité. Felipe García Landín, que es un profesor de literatura ya jubilado, pero que está vinculado a las enseñanzas medias en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Se me está olvidando. Luis Balbuena, anterior en el primer gobierno democrático de Canarias, consejero de Cultura, de Educación y Cultura de aquel gobierno que presidía Jerónimo Saavedra, Rafael Alonso, que es el subdirector de la cátedra, y yo como director de la misma. Y entre todos hemos elaborado una serie de actividades que, si quieres, puedo ir desgranándote, por favor, o tú preguntándome para no convertir esto en un monólogo, si quieres. No, por favor, adelante. Bueno, pues una de las actividades, aparte de la firma del convenio, es el diseño, este diseño que queremos, y quiero ya solicitar tu colaboración, la colaboración de la radio universitaria para difundirlo cuanto más mejor. Es esa imagen visual cuya autora es Laura Swing, una diseñadora profesional formada en la Universidad de La Laguna. Otra de las cosas que se va a firmar, otro convenio que se va a firmar con la Fundación Universidad Empresa a partir de septiembre, pero que ya está caminando, es la elaboración por una profesora de escultura de la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, Itaísa Pérez Conesa, una escultura en bronce que será colocada en un lugar público del municipio, probablemente del centro urbano de Vallehermoso, en bronce, con lo cual, en fin, habrá una imagen que el alcalde dice que le gustaría muchísimo tener como bastante preponderante, digamos, ¿no? Para llamar la atención sobre el municipio que vio nacer a Pedro García Cabrera. Esto está previsto que se inaugure en esas 2 semanas que te comenté hace un momento, última de junio, primera de julio de 2025. Obviamente el proyecto está empezando a caminar en estos momentos, en estos días, y ya anunciaremos debidamente la inauguración. La actividad que antes mencionaste, que formó parte del proyecto de 2021, ese espectáculo multidisciplinar que se titula Pedro, una rebeldía de silencio, que se ha representado ya 12 veces en distintos escenarios de la isla de Tenerife y también de La Gomera. Se va a representar el día 6 de julio, esto sí ya lo tenemos cerrado. Y aprovecho para decir que ese espectáculo multidisciplinar, que tiene una vertiente pedagógica, de manera que podría ser representada para escolares de secundaria o incluso de bachillerato, está dentro de la oferta de teatro itinerante que hay una plataforma del Cabildo de Tenerife a donde cualquier persona, mejor institución que estuviera interesada, podría acceder para reservar, contratar esa representación. Sinceramente creo que es un muy buen espectáculo y que ofrece una visión bastante panorámica de lo que fue la vida y la obra de Pedro García Cabrera. También otro de los objetivos que yo me planteé cuando inicié la dirección de la cátedra es buscar sinergias con otras instituciones de la Universidad de La Laguna y fuera de la universidad. Tú y yo tenemos algunos ejemplos que podríamos difundir, pero como tú dices, no sería demasiado elegante, pero sí que es cierto que la cátedra y la cátedra Pedro García Cabrera y la cátedra Tomás y Valiente hemos colaborado y esperemos
continuar, o por lo menos para mí sería un placer poder continuar con nuestras actividades. También hemos colaborado, o la radio ha servido como órgano difusor de algunas actividades, y entre ellas está un taller de lectura que se llama Conociendo a Pedro. Para esta ocasión, para la ocasión del año próximo, de junio-julio del año 2025, contaremos con la inestimable colaboración de los estudiantes, las estudiantes del grado de primaria de Magisterio de la Universidad de La Laguna. Y como ensayo, en el primer trimestre del curso que va a comenzar en unos días, del curso 24-25, Cecilia Domínguez y yo haremos un taller en la Facultad de Magisterio, con la intención de captar voluntades, vamos a decir, voluntarios o voluntarias que quieran incorporarse a este taller para celebrarlo. Vamos a hacer un ensayo también, una novedad, y es que vamos a juntar en Vallehermoso a estudiantes de primaria, quizás secundaria, con personas mayores, con aulas de la tercera edad. Y a mí me hace mucha ilusión, me parece que es un evento que podría llamar mucho la atención, que podría generar, aunar voluntades entre generaciones de personas, o sea, entre personas de distintas generaciones, y a ver cómo sale. O sea, pero esto es otra apuesta de la cátedra. En cualquier caso, el objetivo es dar a conocer a Pedro a personas de distintas edades, de edades muy distintas, ciertamente. Hemos contratado a un músico, a 3 músicos realmente, y a un rapsoda, se podría decir, a un declamador, que tienen bastante predicamento en la isla de Tenerife, y van a hacer un espectáculo que se llamará como un poemario de Pedro, Transparencia Fugada. Los músicos son Germán Cuesto en la guitarra, Ábora Cel, cantante. Germán y Ábora también van a componer. Llurena Darias es chelista, y el declamador será Ernesto Rodríguez Abad. Y se va a celebrar en 2 ocasiones, el 28 de junio y el 5 de julio, y lo que todavía tenemos por determinar es el lugar. Vallehermoso tiene lugares muy propios, plazas recoletas, que podría ser perfectamente válido para un espectáculo de esta naturaleza, y tiene también un bastante buen salón de actos en la Casa de la Cultura de Vallehermoso, que obviamente tiene el nombre del poeta. Pero bueno, todavía debemos sentarnos con los responsables de cultura del ayuntamiento, que por supuesto conocen muchísimo mejor los rincones de aquel pueblo, y bueno, todavía tenemos que establecerlo. No descartamos que quizá alguno pueda hacerse en alguno de los núcleos poblacionales de Vallehermoso, no estrictamente en el centro urbano, en el casco urbano. Pero bueno, insisto, esto todavía lo tenemos por establecer. Otras 2 iniciativas que forman parte de este proyecto y que a mí me parece que son preciosas, son, por un lado, la publicación de una biografía de Pedro García Cabrera para público infantil. Esa biografía, que se titula Las Naranjas de Pedro, está escrita por Cecilia Domínguez Luis, está ilustrada, y en este momento está en la imprenta. De manera que esto podría ser quizá la avanzadilla, junto con la imagen visual, la avanzadilla del proyecto Pedro contra viento y marea. Y esta biografía para público infantil, titulada Las Naranjas de Pedro, se van a combinar con
3 píldoras educativas basadas en 3 momentos diferentes de la vida de Pedro y de su obra también, que están recogidas en el espectáculo Pedro, una rebeldía de silencios, el anterior a este, el que ya hemos comentado. Complementariamente se harán unos cuadernillos didácticos que se titulan A Vallehermoso fui por las islas, haciendo un recuerdo de las islas en que vivo, que es otra obra de Pedro García Cabrera. El coordinador de esa edición es uno de los miembros del equipo de trabajo, que es Felipe García Landín. Y la Academia Canaria de la Lengua colaborará editando esos cuadernillos. Por último, los días 5 y 6 de julio vamos a celebrar un mini congreso, podríamos llamarlo. Un mini congreso dedicado a la vida y a la obra de Pedro García Cabrera, en donde vamos a tener, yo creo, el placer de contar con especialistas en la vida y obra que van a impartir 2 conferencias. Uno es Nilo Palenzuela, ya lo mencioné como miembro del comité organizador, y la otra es una catedrática de literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es Alicia Llarena, que se ha prestado a colaborar en esta actividad, que va a estar, vamos a decir, debidamente sazonada con diálogos, por ejemplo, uno entre Cecilia Domínguez Luis y José Ramos Arteaga. A Cecilia ya la presenté. José Ramos Arteaga es el dramaturgo de Pedro, una rebeldía de silencio. También vamos a tener otro diálogo en el que van a participar profesoras de filosofía, de filosofía de la ciencia de la Universidad de La Laguna, un investigador que actualmente es el vicerrector de investigador en astrofísica, que actualmente es vicerrector de investigación de la Universidad de La Laguna, y quien les habla también como tratando de buscar nexos entre la ciencia y la literatura como vías de acceso al conocimiento. Y una última cosa que nos falta por confirmar debidamente, aunque ya lo estamos trabajando, es que estudiantes que pueden ser de centros de secundaria o bachillerato, o incluso de las 2 universidades públicas canarias, puedan presentar póster o comunicaciones orales dedicadas a Pedro García Cabrera. Todo esto también podrá tener momentos más lúdicos y habrá decimistas que canten coplas o décimas con obra o fragmentos de obra de Pedro García Cabrera, de manera que vamos a tener 2 semanas que, si todo sale bien, yo creo que va a merecer la pena andar por Vallehermoso en esa fecha de 2025 que te comenté hace un ratillo. De todas estas actividades se dará aquí en Radio Campus cumplida noticia, bien a través de programas como este en el que estamos, de aulas, cátedras y colectivos culturales, y también en nuestros espacios informativos dedicados a la agenda semanal, así como colaboraciones como ULL Noticias. También en la agenda de la Universidad de La Laguna, en su página oficial, pero aparte de eso, Guadalberto, ¿dónde más se puede encontrar información? No solamente sobre esta extensa lista de actividades para 2025, sino en general de todas las actividades que hace la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera. Sí, la cátedra dispone de un espacio web que ya, si pones Cátedra Cultural Pedro García Cabrera en cualquier buscador, es de las primeras que sale, por un lado, y ahí tenemos una sección noticias, otra sección de actividades. En cualquiera de esas 2 secciones
habrá información puntual, como tú dices, cuando vaya acercándose la fecha. También la cátedra dispone de un Facebook, que ese sí que puedo garantizar es el primero que sale desde que entras en esa red social, y en el Instagram. Yo aprovecho ahora la ocasión que me brindas, Luis, para animar a quienes nos estén escuchando a que se incorporen a esas redes sociales. Por ahora en el Facebook tenemos unos 1.150 aproximadamente seguidores. Esto obviamente no es primordial, aunque sí que desde luego contribuye a la difusión. Entonces, cuanto mayor sea la difusión que hagamos de todas estas actividades, en general de todas las actividades culturales, yo creo que es un buen apoyo, sin duda ninguna, ¿no? Pues, Guadalberto, como siempre, cada vez que hablamos sobre estas cuestiones, pues toca hacerte esa pregunta. La figura y la obra de Pedro García Cabrera, no solamente a nivel literario, sino también a nivel político, son a día de hoy, o mejor dicho, hoy en día, lo suficientemente conocidas en su Gomera natal y en las islas en general. La respuesta corta es no. La respuesta corta es una ampliación ligera de esa no, pero vamos mejorando. Y la respuesta un poco más larga, déjame un par de minutos. Ciertamente es necesaria mayor número de actividades para aumentar el conocimiento. Algunas de ellas son, por ejemplo, en la EBAU, en la Universidad de La Laguna, Pedro García Cabrera entra a formar parte de una de las pruebas, y esto es gracias a la actividad, a las acciones emprendidas por uno de los componentes del comité de trabajo, que es José Ramos Arteaga, Pepe Ramos Arteaga. Modestamente creo que la difusión de Pedro, una rebeldía de silencios, la acogida que ha tenido de público, que tuvo en las dos primeras ocasiones del estreno en el Paraninfo de la universidad, cuando ¿cómo es? La retroalimentación que hemos percibido y obtenido del público que ha asistido. Bueno, los talleres, que hayamos ido a escuelas, ¿cómo se llama? Primaria no, lo previo, preescolar, no me acuerdo. Hemos ido a escuelas unitarias, infantil. Hemos ido a escuelas de infantil y primaria en distintos puntos de la isla de Tenerife, y hay niños que han escuchado por primera vez pues que hay un poeta, o hubo un poeta que se llamaba Pedro García Cabrera, que se llamó Pedro García Cabrera, y les hemos pedido que a partir de ese momento influyan en su entorno más inmediato para que conozcan la obra de Pedro García Cabrera. Y déjame terminar en sentido positivo con una anécdota de un niño que asistió a uno de esos talleres y le dijo a su familia que él quería ir de vacaciones a La Gomera, al pueblo de Pedro García Cabrera. Ese chico fueron allí, o sea, llevó a su familia de vacaciones a Vallehermoso, y se hizo una fotografía en un busto que está en una rotonda ahí a la entrada del pueblo. Con permiso de sus padres, la cátedra tiene publicada esa fotografía en los medios sociales que comentamos antes. En resumen, vamos mejorando, pero todas las cosas que se hagan siempre, creo, serán pocas, por lo que tú dijiste antes, por lo que representó la obra de Pedro, por lo que representó su figura y por cómo vivió su compromiso social este poeta pantanero de nombre Pedro García Cabrera. Pues, Guadalberto, como siempre, te citamos para que todas y cada una de estas actividades sean debidamente promocionadas en este espacio en particular, y que cada una tenga su debido protagonismo. Y una vez más, desde el Aula Cultural Radio Campus, te deseamos a ti y a todas las personas que hacen posible esta actividad
el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por tu colaboración siempre y aquí estamos, seguimos. Y esto es todo lo que dio a decir la actualidad de la Universidad de La Laguna, de su fundación y de entidades colaboradoras como Alumni ULL para esta semana. Te recordamos que Fran Díaz Padrón estuvo en realización, Luis Javier Capote Pérez estuvo en locución y que esto es ULConexión, el programa de Radio Campus para Onda Universal Tenerife con toda la actualidad de la institución académica lacunense. ¡Feliz semana!